Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 28. Lleva ya Guatágina, Ñandeyara, Oaxaca, Ñandé, Ñandeyara, Mombe, Ñandé. Son elementos importantes, elementales, fundamentales en la vida de nuestra comunidad. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos aquí, queridos amigos? Estamos encontrando los últimos pasos, o ya los últimos suspiros, o los últimos pataleos que está haciendo Saúl ante una situación verdaderamente ya calamitosa para su propia vida, y al final de cuentas también que repercute en la vida de la comunidad. Entonces, fíjense, queridos amigos, que es demasiado importante e interesante entonces lo que nos está diciendo. Nosotros al mirar el libro de Samuel entendemos toda una historia del pueblo, cómo está caminando, qué es lo que se está haciendo también en este caminar, cómo responde el pueblo, pero sobre todo, como hemos dicho desde el inicio, este libro es un libro político y es un libro para políticos en realidad, el libro de Samuel. Aquí nosotros estamos hablando de la monarquía. Aquí es donde comienza a hablarse de el cómo se debe regir una comunidad. Vean el objetivo principal, esencial y fundamental de este libro, cuando la comunidad judía escribe el libro de Samuel. Ellos tienen una experiencia muy negativa, que es la experiencia del exilio. Entonces, acuera Joriebe Babilonia, bueno, o guapo, oñamindo, uy, guay, o calculay, güey, ¿qué es lo que hizo que nosotros perdiésemos todo? Ya debe ya perder, pa. Ya ñemos la ñandenetán, a veña imagina como exiliados. A veces, oye, pues uno lleva o calculado, y se dan cuenta entonces que los reyes no habían cumplido con su misión. Los reyes, es decir, todos los tendotá que estaban al frente de la comunidad de Israel, pero ¿desde qué criterio están mirando, queridos amigos, en esta reflexión? Y del criterio principalmente de la relación del hombre con Dios. Porque la Biblia es un libro religioso, y al ser un libro religioso,
está buscando el religarse, ¿qué dice la religioso? Religarse a la propia esencia del hombre. Más paseo, ¿qué dice la religión? Mañana de la ya el añan de religioso, hatena ya ecolañan de religión. Justamente es porque estamos religándonos a lo esencial y lo fundamental de nuestra propia vida. Va eva la ñande yaguere coajan, va eva peñande yara la icuame, eva cueñande ome, eva cueñande, japea la ñande yaicuase. Ese es el conocimiento. Por eso es que algunos dicen, yo soy agnóstico, agnus. Entonces, eso sería, soy tabusho, ya estábamos la ñaneñeme, tabusho dice la agnóstico, ¿vale? Porque él está diciendo, yo no tengo la capacidad de religarme, de decir quién soy yo, de conocerme a mí mismo. Siendo ni maila amañado, lleva en mi interior, se pupe amañado, eva peña de yara, laume eva peña de. Por eso es un elemento filosófico esencial y fundamental de un caminar antropológico que nos da la respuesta, ¿verdad? Y nos dice, Mapase, ¿quién soy yo? Va el allá usea, va el allá hipotá, en síntesis peña de nieve. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Porque si uno entiende esto, desde aquí va a poder hacer este camino también de comprensión también dentro de su propia vida. Y bueno, y aquí entonces es una indicación para nosotros de la realidad del mundo en que nos encontramos. La realidad del mundo del más allá, cuando la pitonisa, la nigromante, le responde aquí la adivina a Saúl que pide que le evoque a algún muerto, dice, yo le estoy viendo a un anciano que sube envuelto en un manto. Jaupepe Saúl oye esa página y está viendo, está recordando, le viene a su memoria. ¿Quién le viene a su memoria? Le viene a su memoria, en este caso, ¿verdad?, a Samuel, que es la indicación para nosotros que te viene a tu memoria todo lo que aprendiste, conociste, escuchaste de parte de tus padres, de tus abuelos, de lo que se te ha ofrecido. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene de nuestro encuentro y hoy nos anima, como siempre, a vivir de acuerdo a su palabra. Hoy leemos la profecía de Isaías del capítulo 7 del 1 al 9. Reinaba en Judá Acaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, rey de Judá, Rasín, rey de Damasco, y Pekaj, hijo de Romelía, hijo de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Llegó la noticia al heredero de David: los sirios acampan en Efraín, y se agitó su corazón, el del pueblo, como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: sal al encuentro de Acaz con tu hijo Sear y Asub, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto hacia la calzada del batanero. Y le dirás: vigilancia y calma, no temas, no te acobardes ante esos dos cabos de tizones humeantes, la ira ardiente de Rasín y los sirios, y del hijo de Romelía, aunque tramen tu ruina diciendo: subamos contra Judá, sitiémosla, apoderémonos de ella y nombremos en ella rey al hijo de Tebeel, así dice el Señor. No se cumplirá ni sucederá. Damasco es capital de Siria y Rasín
capital de Damasco, Samaria es capital de Efraín y el hijo de Romelía, capital de Samaria. Dentro de 5 o 6 años Efraín, destruido, dejará de ser pueblo. Si no crean, no subsistirán. Queridos amigos, esta es una profecía así tan directa para confiar en el Señor. ¿Querés aliarte a alguien que pueda defenderte de estos poderosos? El poderoso que acompaña siempre la muerte, el poderoso que viene para destruir todo, pero sin embargo el Señor le dice aquí a Jerusalén, confiaba en Yara, pero justamente esa confianza que tiene que ser en la de confiar en la comunidad, en la de confiar en el pueblo, en la de confiar en la justicia y en el derecho. Las fuerzas humanas jamás podrán vencernos. Tal vez duren por un cierto tiempo, pero incluso hay una frase que dice, la Ibaía no dura 100 años, ¿verdad? Y bueno, queridos amigos, es simplemente para reflexionar y el Señor nos dice, la confianza tiene que ser una confianza plena en Dios. No confiemos en los seres de tierra, de barro, que mueren, sino que confiemos verdaderamente en Dios, que es el único que nos da la vida y que nos da la libertad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Mi vida entregarte, al contemplarte
Durante el rezo del Ángelus, el Papa reflexionó sobre las indicaciones que Jesús da a sus discípulos a la hora de ir a predicar. Les dice que vayan con lo justo y de dos en dos, es decir, que no vayan solos. Cari fratelli e sorelle, comunione e sobrietà sono valori importanti per la nostra vita cristiana. El Papa dijo que es muy importante que en cada comunidad haya verdadera preocupación por los demás. Se ciò che conta sono solo le cose che non bastano mai, se non ci si ascolta, si prevalgono l'individualismo, l'invidia, ma l'invidia è una cosa mortale, è un veleno. Si prevalgono l'individualismo, l'invidia, l'area si fa pesante, la vita difficile e gli incontri diventano più occasione di inquietudine, di tristezza e di scoraggiamento che occasione di gioia. Al terminar, el Papa, como suele hacer cada domingo, saluda a algunos grupos de peregrinos que están en la plaza, como los que llegaron a Roma a pie a través de la Vía Francígena. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 28 del primer libro de Samuel. El versículo principalmente que hoy subrayamos es el 16. En este versículo 16 Samuel respondió: ¿por qué me consultas a mí si sabes que Dios se alejó de ti y se convirtió en tu enemigo? Y entonces ya que estamos en versículo 15, que era muy interesante cuando Samuel le dice a Saúl: ¿por qué perturbas mi reposo? Y yo, la reyesa íramo, yo a veces atoy se monbar, llegó allá por pamala ya pon paman donde hinaguri. ¿Por qué perturbas mi reposo? Misión cumplida, la de Samuel. Samuel ya está descansando, ya es señal de descansa en paz, ¿verdad? Pero sin embargo, ñandeco anga ella no lleva peña de apunto ya calcula ya esa hina va eticula ya cuese va eticula ya cuese cero va eticu oñe eva cuese ya va cuese la sella pojan mai seguri anda ya pues ko anga en la desesperación y pues no lleva añaje no lleve. ¿Por qué me estás evocando? Entonces Saúl mismo le respondió: me encuentro en un gran apuro. Y habíamos dicho, era como un examen de conciencia. Y esa cosa, pues, me encuentro en un gran apuro. Los filisteos me han declarado la guerra y Dios se alejó de mí. O sea, todos estos elementos no estamos ajenos a lo que Saúl está diciendo, ¿verdad? Porque es la realidad. Parece ese examen de conciencia. Ya el examen de conciencia quiere decir dere mañana viene el segundo elemento en una confesión, que es el arrepentimiento, el dolor de los pecados. Porque en de ella por ir vende examen de conciencia de esa cosa este temaico y pona oñemo o cuese oye lleve a cuese la ya pojan no anda ya pues está sin atoña pues y pues anda pena sigo y vean de yarare. Y entonces ahora es como que te viene ese remordimiento. Eso es lo que le está pasando, ¿verdad? A Saúl. Y cuando le pregunta por qué me estás evocando, y él parece, como en otras oportunidades también, Saúl parecía un hombre sincero. Algunas veces también nosotros parecemos hombres sinceros, ¿verdad? Parecemos y es como que decimos, y bueno, me encuentro en un gran apuro, le dice. Los filisteos me han declarado la guerra y Dios se alejó de mí. Pues ya no me responde ni por los profetas ni en sueño. Por eso te invoqué
para que me digas lo que debo hacer. Para que me digas lo que debo hacer. Y entonces Samuel le responde, y estamos en el versículo 16, justamente subrayando, ¿por qué me consultas a mí si sabes ya que Dios se alejó de ti y se convirtió en tu enemigo? ¿Por qué entonces me consultas a mí? O sea, ¿qué tengo que ver ya ahora yo? Yo hice mi misión. Queridos amigos, esto es interesante y es muy importante porque cuando nosotros decimos que este libro de Samuel es un libro político, ¿verdad? Político quiere decir que nos habla un poco del cómo regir la comunidad. Ese es el objetivo principal. Baisha pañande yagüero guatana, baisha pañande lleva ñambo tenondeta, los principios y los valores de una comunidad. Porque umiala ñamo tenondevana. Esto es lo que nos tiene que hacer pensar y reflexionar como comunidad en la medida en que nos vamos despertando, ¿verdad? Hay que despertarse, hay que entender. Y en la medida en que nos despertamos y entendemos eso, entonces podemos proponer y podemos decir, bueno, pesa la ñandella o tatajina porque esto es lo que Dios nos pide. Esta es la realización, ese es el sentido y esa es la definición de Dios. Dios es como creador, es el Dios que nos da, el Dios que genera, pero que deja también la responsabilidad tremenda en las manos del hombre. Y aquí entonces parece que Saúl por fin parece cuando se encuentra en una situación tan difícil, percibe que él ahora tiene que decidir, pero atención, ahora ya no está más nadie que te va a decir qué tenés que hacer. Y se encuentra en un apuro. Y ante ese apuro, porque él nunca estuvo escuchando ando y cuaina, bueno, y por todas partes, no pena enseñando, ya no pena ver más. Y entonces evoca en este caso a lo que él ya había recibido, al espíritu de Samuel. Pero Samuel le responde, ¿por qué me invocas a mí? ¿Por qué me consultas a mí? Porque sabes muy bien que si Dios se alejó de ti, y ella se convirtió en tu propio enemigo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. A tus pies vengo a rendirme, a clamarte por mi país, por el alma de los que te ignoran y no aman a tu Hijo Jesús. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina,
Eres la madre más bella, luz fecunda de amor, refugio de los pecadores, escudo de salvación. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Hoy quiero, Virgencita, cantarte y amarte como me amas tú, y decirte que quiero imitarte y de tu mano seguir a Jesús. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. El Vaticano también expresó su preocupación por el atentado a Donald Trump. Asegura que se trata de un episodio que hiere a la democracia y que provoca sufrimiento y muerte. El comunicado dado a conocer horas después del atentado dice que la Santa Sede se une a la oración de los obispos estadounidenses por América, por las víctimas y por la paz en el país, para que no prevalezcan nunca las razones de los violentos. De hecho, los obispos norteamericanos también condenaron cualquier tipo de violencia política y señalan que nunca serán el camino para resolver los desacuerdos entre partidos. Con respecto al Papa, su relación con Trump no siempre ha ido en la misma línea, sobre todo con respecto a las migraciones. Volviendo de su viaje a México en 2016, cuando Francisco había rezado por los migrantes en la frontera, uno de los periodistas hizo una pregunta al Papa, que si los católicos americanos deberían votar a Trump, sobre todo después de prometer deportaciones masivas y que construiría un muro para impedir la inmigración irregular. Una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Questo non è nel Vangelo. Poi quello che mi diceva cosa consiglierebbe votare o non votare, non mi mischio, soltanto dico quest'uomo non è cristiano. Si dice questo così. Bisogna vedere se le ha detto così le cose, ¿no? Años después, ambos se vieron las caras en el Vaticano. Trump salió de allí asegurando que esta reunión le había dado más fuerza para trabajar por la paz en el mundo. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo,
y el dolor que este dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor, dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando de esta manera lo que aquí está pidiendo a toda costa. Estoy muy angustiado, ¿verdad? Estoy muy angustiado. Tengo este problema muy serio. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Dios ya no me responde. O sea, le explica un poco. Estoy muy angustiado. Saúl le responde primero en ese versículo 15, sobre todo cuando Samuel le echa en cara y le dice, mira, oye, pan de la ella, ponan de ella, poseina cuya con a yuye, sere la lave, na ponando ushena, va para la pota. Eso vos ya tendrías que haberlo aprendido. Eso vos ya lo tendrías que haberlo escuchado a su tiempo. Misión cumplida, man. Se haya popama la yapona. Se haya popama la yapona. Si vos no te comprometes, si vos no llevas adelante esa propuesta, y bueno, eso yo ya no puedo decir más, nada le está diciendo, ¿verdad? Entonces Saúl le explica su problema a Samuel. Los filisteos pelean contra mí, le dice Dios, pero lo peor es que Dios se ha apartado de mí. Dios se ha apartado de mí. Y esto es lo peor. ¿Verdad? Dios se ha apartado de mí, entonces Él ya no me responde más. Entonces, por eso yo te estoy llamando. Estoy llamando en síntesis, porque estos son géneros literarios, ¿verdad? Son analogías, metáforas que se utilizan dentro de la escritura bíblica para darnos a entender cómo nosotros, después de mucho tiempo, cuando se nos había dicho tantas cosas y cuando no habíamos nosotros respondido a tantas cosas que Dios nos había ofrecido y dicho por medio, ¿verdad?, de los que están alrededor de nosotros, nuestros padres en primer lugar, abuelos, etcétera, dentro de una comunidad. Esa es la primera comunidad doméstica, la primera comunidad que se encuentra aquí, ¿verdad? Pero entonces, cuando esa cosa, ¿verdad?, que Dios había sido, no te responde más, porque ya roja pama con la cartucho, cuerarore, comía y ella roja pama. Oye, paman de ese amigo. Y entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Y no sé, hagan derecha. Él está desesperado. Saúl revela por qué hizo llamar, ¿verdad?, a Samuel. Para que me declares lo que tengo que hacer.
Ahí él le dice, yo te he llamado por eso, ¿verdad? Los filisteos me han declarado la guerra, Dios se alejó de mí, ya no me responden más ni los profetas, ni por los sueños, ni por los urim. Por eso te invoqué. Ahí está. En el 15 ya nos había dicho muy bien. Por eso te invoqué, para que me digas lo que debo hacer. Por eso te invoqué para que me digas lo que debo hacer. Pero hay también una respuesta muy interesante, que es una respuesta retórica, ¿verdad? Porque esto quiere decir que es una pregunta que de nuevo Samuel está haciendo a Saúl. Pues la pregunta retórica quiere decir que ya de imagina, la respuesta. Eso quiere decir la pregunta retórica. Allá pone BTI, pregunta, pero si imagina cuál es el resultado. Pero estas preguntas retóricas son simplemente para que el que es encuestado o preguntado o interrogado entonces pueda responder a él, porque eso te hace tomar conciencia de a la cuenta. ¿Por qué esta pregunta? ¿Qué significa esta pregunta? Entonces Samuel le dice por eso, pregunta, ¿por qué me consultas a mí? Si sabes que Dios se alejó de ti y se convirtió en tu enemigo. Ahora ya me preguntas en este día, ¿por qué me preguntas a mí? Sin degore cuapamas a mi opinión de yarando y cual se ve imagen de wimbaebe. Porque eso no dice aquí, ¿verdad? Eso no dice aquí. Porque la pregunta retórica va a dejar en tu cancha. O ya te pene ame, o ya te pene con asome, pene apunto ume. Dereme ejanwa la respuesta al Señor. Dereta hina y chupe. De personalmente dereta y chupe. Va, eva la situación. Amba, ese va de reya pogurita bandereya poiguri peñan de yara o yerureva cuende. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desesperado por la situación de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, de la cual era el superior general, San Simón Stock llevaba varios días de oración ininterrumpida pidiéndole a la Santísima Virgen que salvara a la congregación, que no tenía recursos económicos para sostenerse y sus monjes estaban en desbandada. Cuando de pronto su celda se fue iluminando esa noche del 16 de julio de 1251. Y en medio de ella apareció la Virgen con el niño en brazos y pendiendo de su mano derecha un escapulario que le entregó junto con el hábito marrón que aún hoy lucen los carmelitas. Y le dijo que los tenía bajo su protección y que quienes portaran el escapulario serían salvados del purgatorio al siguiente sábado después de su muerte. La noticia se expandió rápidamente, el convento se volvió a llenar de frailes y la orden alcanzó el brillo que tuvo al comienzo de su vida en el siglo XII, cuando un grupo de anacoretas procedentes de Italia se instaló en el Monte Carmelo, nombre que en hebreo significa jardín, con el propósito de fomentar la devoción de la Virgen, y escogieron ese lugar porque en él se refugió el profeta Elías y desde allí combatió a los dioses paganos que Jezabel, la esposa del rey Acab, pretendía imponer a los israelitas. A continuación construyeron en medio de sus celdas una iglesia en honor de Santa María del Monte Carmelo, cuyo modelo fue luego replicado por toda Europa por los monjes encargados de esparcir la devoción de la Virgen del Carmen, que es la advocación mariana más popular del mundo,
Y no podía ser de otra forma, porque entre sus mayores voceros se destacaron los carmelitas Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y Santa Teresa del Niño Jesús. En España, por ejemplo, hay 96 poblaciones que adoptaron a la Virgen del Carmen como su santa patrona. Y desde luego, desde todos esos pueblos emigraron hacia América muchas personas que venían acompañadas del escapulario y de cientos de carmelitas que propagaron en este continente la veneración de la Virgen del Carmen. Y por eso fue proclamada santa patrona de Bolivia y de Chile, en donde también posee el título de reina del país. El general San Martín la nombró santa patrona de los ejércitos de los Andes, es generala de las Fuerzas Armadas de Bolivia, de los Carabineros de Chile y del ejército venezolano. En Colombia es la santa patrona de los conductores y por eso mismo es la devoción más extendida, porque al borde de todas las carreteras del país, y seguro que ustedes lo han visto, lo cual no tiene parangón en el mundo, existen pequeñas ermitas a las que los lugareños llegan en peregrinación y allí depositan sus exvotos, es decir, las ofrendas u objetos que se dejan ante la imagen como muestra de agradecimiento por los favores recibidos. Y en esas mismas ermitas, los conductores y pasajeros se detienen para invocar su protección, pero eso sí, antes de continuar el viaje, colocan bombillas fundidas, lámparas, veladoras, partes de los frenos y toda suerte de repuestos desgastados, con la idea de que al ofrecérselos a la Virgen del Carmen jamás se vararán o peligrarán por la falla o falta de ellos. Por eso hoy, 16 de julio, día de su festividad, pidámosle a la Virgen del Carmen que nos cuide en el camino de la vida y nos asista y consuele en la hora de la muerte. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios
quédate junto a mí, abraza mi ser. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor, que hoy hará vibrar mi pobre corazón.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento y aquí es muy interesante porque cuando le dice Samuel, ¿por qué me consultas a mí si sabes que Dios se alejó de ti y se convirtió en tu enemigo? Aquí nos hace entender que en el versículo 15, anteriormente a esta pregunta retórica de Samuel, entonces le había dicho, Dios se ha apartado de mí, Dios se ha apartado de mí. Esa es la consecuencia de nuestro accionar. Dios se ha apartado de mí quiere decir que los valores, los principios que yo pensaba utilizar o yo pensaba hacer, y entonces no han sido respuestas que Dios mismo me había dicho o me había pedido a mí. O sea que Dios nunca en realidad se aparta del hombre. Entonces quiere decir, si decimos Dios se ha apartado de mí, quiere decir que somos nosotros quienes nos estamos apartando de Dios. Es el hombre entonces el que se aparta de Dios. Esta realidad es demasiado linda, queridos amigos, para que reflexionemos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Porque también uno escucha, ¿verdad? Entonces ya 30 años de país, entonces y muchas veces la gente viene y así directamente lo viene y te dice que Dios se apartó de él. Que Dios más o menos es el culpable porque Dios no nace en tu se Dios nace en tu etcétera, pero en el fondo, si uno después comienza a escarbar el corazón, la mente de cada uno de nosotros, en el fondo, después, si uno es sincero consigo mismo, ya podemos dar el examen de conciencia. Algunos ya aplazado el año examen de conciencia porque queremos justificar y queremos decir que no soy yo, ¿verdad? Adán y Eva, no soy yo el culpable. Ese que está a mi lado, ¿verdad? Ese otro es el culpable. Y entonces aquí, sin embargo, nos da a entender demasiado bien con esta pregunta retórica que le hace Samuel. ¿Por qué me consultas a mí si ahora tú ya sabes que Dios se alejó de ti? Y más aún, se convirtió en tu propio enemigo. Queridos amigos, ¿qué tenemos que entender por este enemigo que nosotros decimos que Dios ahora es mi propio enemigo? No es porque Dios es tu enemigo, sino que porque nosotros estamos colocándole al Señor, colocándole a Dios en una situación de enemistad con nosotros. No te acepto, eres mi enemigo. Dios se convirtió en tu enemigo. Dios se convirtió, o sea, vos le convertiste a Dios en tu enemigo. Vos le convertiste a Dios en tu enemigo. ¿Entendés, papá? Porque pega la limonada y a mí domina, ¿verdad? Entonces no es que Dios no te responde, no es que Dios. Porque después, leyendo, mirando y entendiendo el actuar de Dios es el Dios omnipresente. Omnipresente quiere decir en todo tiempo, ñandillara o bebé. En su misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia quiere decir seamos hasan de la sepo, romopu ajanguaro no jejanguape tuyucuawi. Upea dice la misericordia. El valor de la vida, el amor a la vida. Misericordia quiere decir eso de la palabra rajamín del hebreo que quiere decir el útero materno, el útero de la mujer. ¿Por qué rajamín es el útero de la mujer? ¿Por qué es misericordia? Porque justamente es allí donde se gesta la vida. Y Dios está gestando vida. Dios lo que quiere es tu vida, la realización. No hace ni quiere un aborto en este sentido, porque quiere tu vida, quiere tu realización. Quiere entonces que entiende mis amigos, peñan de yara, hoy ande. Por eso es omnipresente. Entonces la pregunta retórica nos hace entender muy bien. ¿Por qué, dice, me consultas a mí, si tú sabes bien, de Greco que Dios se ha alejado de ti, que Dios se convirtió incluso en tu enemigo?
No es que Dios se haya convertido en tu enemigo, sino que vos le convertiste a Dios en tu enemigo. Entonces esta pregunta es una pregunta, queridos amigos, que nos tiene que ayudar también a cada uno de nosotros. Pregunta retórica para que veamos, entendamos y sobre todo después entonces también nosotros respondamos. ¿Es Dios nuestro enemigo? Porque nosotros lo declaramos enemigo. Porque no haya posible. Muy bien, queridos amigos, así es que me despido de ustedes, les dejo la bendición del Señor y que Dios no sea nuestro enemigo, ¿verdad? O sea, no lo declaremos nosotros enemigo a Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.